Enterraron mi voz antes incluso de que supiera usarla. A los 12 años me llamaban carga. A los 14 llevaba el hijo de mi hermano. Y a los 15 di a luz en silencio. Sin cuna, sin celebración, solo vergüenza. Pero el silencio no es lo mismo que la rendición. 50 años después volví a la casa que intentó borrarme. No levanté la voz. No llamé a la puerta. Vendí la casa y la vi arder, viga a viga, con una sonrisa que ninguna oración podría borrar. Antes de seguir adelante, suscríbete al canal y dale a la campana. Y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero nunca dicen lo que hace con las cicatrices. Ese tipo de cicatrices que no se quedan en la superficie, sino que viven bajo las costillas, detrás de los ojos, en los rincones silenciosos de la memoria donde la luz rara vez llega. Hacía más de 50 años que no volvía a Millstone, Alabama, y sin embargo a cada milla que conducía hacia ella sentía el peso de aquella casa oprimiéndome el pecho como si nunca me hubiera abandonado. Era un pueblo modesto, no más de 3 semáforos, una cafetería que servía café aguado y sémola de maíz demasiado cocida, y una iglesia en cada esquina para mantenerte obediente. Eso es lo que mi padre, Lyle Ross, predicaba desde su púlpito. Obediencia. Especialmente de las mujeres. Especialmente de chicas como yo. Al girar por el camino de tierra, una ráfaga de polvo rojo barrió el parabrisas. Aquella casa se alzaba como un fantasma. La casa Ross, la prisión de mi infancia. Parecía más pequeño de lo que recordaba, pero, de nuevo, había crecido. No en altura, pero sí en columna, en verdad. La pintura estaba desconchada, y una de las contraventanas colgaba suelta como un ojo cansado. Los escalones del porche crujían solo bajo el peso de los recuerdos. Aquella casa no había cambiado nada, pero yo sí. Aparqué bajo la pacana, el mismo árbol al que solía subirme para tener un momento de paz cuando Richard estaba de mal humor. Por aquel entonces, el mundo llamaba a lo que hacía bromas fraternales. Yo sabía que no era así. Mi piel lo sabía mejor. Mi cuerpo aún recordaba cada caricia que no tenía edad para entender. Me quedé en el coche un momento más, agarrando la carpeta manila que tenía en el regazo. Dentro estaba mi voz, por fin escrita en escrituras y nombres notariados. La casa era mía. Lo había sido durante años. El título me fue transferido discretamente cuando mamá falleció. Richard nunca preguntó, y yo nunca dije la verdad. Pensaba que ponerse en cuclillas le hacía soberano. Salí y el calor de Alabama me envolvió como un viejo e inoportuno abrazo. Los pájaros pían en la espesura de los árboles y, en algún lugar lejano, ladraba un perro. Podía oír el suave retumbar de la música gospel que salía de la ventana de un vecino. Richard no me oyó acercarme. Estaba sentado en el porche en una silla de jardín oxidada, llevaba una camiseta interior manchada y masticaba un palillo. Parecía más pequeño, más viejo, más malo. Entrecerró los ojos cuando me vio. «Pues que me aspen», dijo. «El fantasma vuelve». No dije nada. Solo le miré como se mira una quemadura que ya no duele. «¿Estás aquí para que te perdone?», preguntó sonriendo. «Demasiado tarde para eso, hermanita». Mi voz era tranquila. «No estoy aquí para pedir perdón. Estoy aquí para cobrar». Se rió. Un sonido amargo y sibilante. «¿Recoger qué? No te queda nada aquí». «No», le dije. «Pero tú sí». No le hablé de la carta que recibiría en unos días. No le hablé de la venta, de los discretos compradores que planeaban derribar la casa hasta dejarla en los huesos y construir en su lugar un refugio para mujeres maltratadas. No le dije que el terreno que él reclamaba como herencia me había sido cedido hacía 2 décadas, cuando murió mamá, y que los papeles fueron notariados discretamente por un amigo en la ciudad. No le dije nada de eso. Todavía no. Porque esta parte, este momento de silencio, era mía. Me di la vuelta y regresé al coche, con la grava crujiendo bajo mis pies como huesos quebradizos. Gritó algo mientras me iba, pero no le hice caso. Había esperado más de 5 décadas para dejar de escuchar a Richard Ross, y la próxima vez que viniera por este camino, traería el viento que finalmente derribó esa casa.
Dicen que cuando una casa se construye sobre un terreno quebrado, los cimientos nunca llegan a asentarse. Gime, se deforma, te recuerda dónde vive el daño. Esa vieja casa Ross no era una excepción. Volví a la mañana siguiente. Esta vez, con llaves, verdaderas, legales. Me habían hecho copias hacía años, cuando el título se transfirió a mi nombre. La cerradura estaba oxidada, pero el clic de su giro bajo mi mano sonaba como un cierre. El aire interior me golpeó primero, mojoso, penetrante, impregnado de tabaco rancio y pecado viejo. El salón era una cápsula del tiempo de decadencia. El mismo sillón reclinable descolorido donde papá solía quedarse dormido mientras preparaba el sermón, el mismo papel pintado de flores que mamá nunca llegó a cambiar y que ahora se enroscaba en las esquinas como si quisiera escapar de las paredes. Richard se había ido, probablemente a Maynard's Bait, Tackle, mintiendo sobre pescado y maldiciendo a la televisión. Eso me vino muy bien. No vine por él. Vine por la casa. Y por la versión de mí que seguía atrapada en ella. Pasé la mano por el borde de la chimenea. Los ángeles de porcelana de mi madre ya no estaban, probablemente se habían vendido en una venta de garaje hacía años. Pero los anillos de agua en la madera seguían ahí. Los fantasmas no se van tan fácilmente. Salí al pasillo. El suelo crujió bajo mis zapatos en los mismos lugares exactos en los que lo había hecho cuando tenía 13 años, colándome por la puerta de Richard como si pudiera salvarme. Nunca lo hizo. Me detuve frente a esa puerta, su antigua habitación, la que nunca abandonó. Se me hizo un nudo en la garganta. No entré. Todavía no. Hoy no. En lugar de eso, me volví hacia la habitación que una vez llamé mía. La habían pintado de un triste beige donde antes había lavanda. La cama había desaparecido, sustituida por cajas apiladas con herramientas, botes de pintura, cosas que no significaban nada. Me agaché y pasé los dedos por la tabla del suelo que conocía mejor que cualquier himno. Tercero desde la pared, lo suficientemente floja como para levantarla. Metí mi llave bajo el borde y la abrí. El sobre seguía allí, sellado, intacto. Dentro, una foto de Samuel de bebé, una pulsera del hospital y una carta que escribí, pero nunca envié, a mi futuro yo. Desdoblé el papel, los bordes marrones por el paso del tiempo. Si estás leyendo esto, significa que has sobrevivido. Eso es más de lo que esperaban, es más de lo que querían, pero estás aquí, así que recupera lo que intentaron enterrar. Empieza por esta habitación, y no pares hasta que toda la maldita casa sepa tu nombre. Apreté la carta contra mi pecho y cerré los ojos. Tenía 15 años cuando escribí eso. 15 años y ya era madre. 15 años y ya era una superviviente. Esa noche, me quedé en la ciudad. Alquilé una habitación encima de la cafetería, como había hecho décadas atrás cuando huí por primera vez. La señorita Thelma ya no estaba. Que en paz descanse, pero la mujer que lo regentaba ahora, su nieta, sabía exactamente quién era yo. «Usted es la señorita Evelyn», dijo, entregándome la llave de la habitación. «Mi abuela hablaba de usted todo el tiempo. Decía que te fuiste con la cabeza alta». Sonreí. Lo hice. Ahora vuelvo para terminar lo que empecé. 2 días después salió la carta. Correo certificado. Una copia para Richard. Una copia a la nueva junta del refugio con la que había estado en contacto silencioso durante meses. Los compradores estaban listos. Permisos presentados. Fondos transferidos. La casa Ross sería arrasada en 30 días para ser sustituida por un refugio para mujeres. Me pareció apropiado. Una casa para los que no son escuchados, construida sobre las cenizas de una casa donde el silencio había sido ley. Cuando volví por última vez, Richard estaba de nuevo en el porche. Esta vez, con la carta en la mano. Se paró cuando me vio. Agitó el papel como si fuera una amenaza. «No puedes hacer esto», ladró. «Esta casa es mía». Salí del coche, despacio, con mesura. Nunca lo fue, y lo sabes. «Te has vuelto senil», espetó. «Esto es un robo. ¿Me oyes? Llamaré al sheriff». «Adelante», dije, sacando mi teléfono. Él es el que notarizó la escritura. Jugó de shortstop con Samuel en la liga infantil. También recuerda lo que hiciste, Richard.
Se le cerró la boca. Pasé junto a él, subí los escalones del porche y entré en el salón. Me paré en medio de ese espacio y, por primera vez en mi vida, no me sentí pequeño allí. Me siguió, quejándose ahora. ¿Dónde se supone que debo ir? Le miré. Este hombre marchito, este vestigio de crueldad. No lo sé, dije. La casa no siempre había estado encantada, al menos no por fantasmas. En sus primeros días, la casa de la familia Ross tenía amplias ventanas, enredaderas de madreselva y el aroma de galletas frescas que salía por la puerta trasera. Pero eso fue antes de que la obediencia se convirtiera en evangelio. Antes de que los sermones de mi padre empezaran a resonar más fuerte dentro de nuestras paredes que desde el púlpito de la iglesia. Tenía 12 años cuando empezó el silencio. Empezó con mi voz demasiado alta, mis opiniones demasiado agudas. Mamá me decía que me guardara mis pensamientos. Por mi seguridad, papá decía que las niñas solo deben hablar cuando se les habla, y Richard, mi hermano mayor, sonreía cada vez que se decían esas palabras. Para él, no eran normas, sino permisos. A los 13 años, Richard había encontrado formas de acorralarme en habitaciones vacías. Un roce en mi espalda mientras mamá removía la salsa. Una mano que se quedaba demasiado tiempo en mi hombro durante las oraciones de la tarde. Y cada vez, mi voz se encogía un poco más. Una vez intenté decírselo a mamá. Estábamos desgranando guisantes. Le dije, Richard me asusta. Se detuvo a mitad de la concha, se miró las manos y luego susurró, «Es tu hermano. No traigas la vergüenza a esta casa». Fue entonces cuando lo entendí. En aquella casa la vergüenza no era lo que te pasaba, era atreverse a hablar de ello. A los 14 años, estaba embarazada. Los cotilleos del pueblo decían que era un chico del colegio. Algunos murmuraban que yo era rápido. Papá me miró a los ojos durante el desayuno y me dijo, «Llevarás esto en silencio. Dios perdona, pero la iglesia recuerda». ¿Y mamá? Lloró en su cuarto de costura, pero no volvió a mirarme sin inmutarse. Richard no dijo ni una palabra. Se limitó a sonreír. Samuel nació en una pegajosa noche de julio en la que se fue la luz y solo había una lámpara de queroseno. Mamá ayudó en el parto, con las manos temblorosas. Papá se quedó fuera, en el porche, rezando lo bastante alto para que le oyeran los vecinos. Cuando el bebé lloró, nadie lo aplaudió. Nadie trajo flores. No había ningún nombre en el buzón. Solo silencio. No me permitieron volver a la escuela. Papá dijo que era mejor así. Demasiadas preguntas. Así que me quedé en casa, viendo cómo Richard traía a chicas que no tenían ni idea de quién era en realidad. Vi cómo mamá empezaba a referirse a Samuel como el niño y evitaba decir mi nombre. Tenía 17 años cuando por fin se formó la grieta en los cimientos. Papá tuvo un ataque justo en medio de su sermón dominical. Colapsó entre «honra a tu padre» y «no levantarás falso testimonio». La congregación jadeó. Mamá gritó «no me he movido». Lo enterraron detrás de la iglesia 3 días después. Richard habló en el funeral. Dijo que papá era un hombre de Dios y de orden. Mamá vestía de negro como si su alma por fin hubiera hecho juego con su ropa. Pero algo en mí, algo pequeño y salvaje, se desplegó como un ala. Esa noche, la exerta, Thelma vino a casa. Fue mi maestra de escuela dominical una vez, antes de que papá dijera que no necesitaba las escrituras de una mujer. Siempre había sido amable. Siempre dejaba pan en nuestro porche después de que Samuel naciera. «He oído lo que ha pasado», dijo, mirando por encima del hombro como si el bosque pudiera estar escuchando. «Si alguna vez quieres irte, niña, acude a mí». Y lo hice. Esperé 2 semanas. Esperé hasta que Richard salió de caza y mamá estaba en uno de sus hechizos de silencio. Preparé una bolsa con 2 vestidos, una foto de Samuel y los 80 y $3 que había ahorrado limpiando bancos de iglesia. La Certa. Thelma se reunió conmigo al final del camino. Samuel durmió en una cesta a mi lado. Subimos al autobús de medianoche a Baltimore. Sin despedidas. Sin miradas atrás. Baltimore era fría y desconocida. Los edificios eran demasiado altos, la gente demasiado ocupada. Pero era mía. Fregué retretes por las mañanas y doblé sábanas por las tardes.
Acunaba a Samuel hasta que se dormía a la luz del pasillo de un motel. Me matriculé en clases nocturnas en el centro comunitario, donde nadie me preguntaba de dónde venía, solo a dónde quería ir. No fue fácil. Algunos días quería romperme, pero cada vez que Samuel me llamaba mamá o rodeaba la mía con sus dedos, recordaba para quién estaba construyendo esta nueva vida. Creció conociendo el amor, no el silencio. Conoció la risa, no las puertas cerradas. Y cuando me preguntó por mi familia, le dije, ellos viven donde acaba la carretera, y nosotros donde empieza el mundo. Cuando cumplí los 40, ya era trabajadora social licenciada. Tenía una casa pequeña, un jardín y estanterías llenas de libros de segunda mano. Samuel fue a la universidad con una beca, estudió arquitectura y dijo que quería construir casas que protegieran a la gente. Lloré cuando lo dijo, no porque estuviera triste, sino porque él entendía lo que yo nunca había entendido. Ahora, de pie en aquella vieja casa décadas después, con Samuel como padre, sabía que mi pasado ya no tenía por qué atormentarme. Había hecho algo más que sobrevivir. Había reescrito la historia, pero quedaba un capítulo, y en la cuarta parte comienza el capítulo final, en el que Evelyn recupera los muros que una vez la aprisionaron y la venganza toma forma, no en el fuego, sino en los cimientos. Siempre había creído en el tipo de fuerza silenciosa, la que no da puñetazos, sino que sigue caminando hacia adelante con los pies magullados y la columna recta. Esa creencia me sirvió de mucho en Baltimore, y es lo que me mantuvo viva durante años en los que el silencio podría haberme enterrado. Pero en el asunto de Richard y aquella casa, la casa que intentó borrarme, el silencio ya no era suficiente. Había llegado el momento de hablar en el único idioma que entendían los hombres como él: propiedad, prueba y control. Empezó 2 años después de la muerte de mamá. Murió en silencio, mientras dormía. Solo lo supe porque un primo lejano me envió por correo el programa del funeral semanas después. Dentro del sobre había una carta garabateada con letra de otra persona. Mamá te dejó la casa. Richard nunca hizo ningún traspaso. Se mudó como si siempre hubiera vivido allí. No había vuelto. Entonces no. Pero hice lo que siempre hago: comprobar los hechos. Una llamada rápida al secretario del condado de Millstone me reveló exactamente lo que necesitaba. La escritura de la propiedad seguía a nombre de mi madre y al mío. Al parecer, hacía mucho tiempo, cuando me mudé a Baltimore y mamá necesitaba refinanciar la propiedad, me había añadido discretamente al título. Una joven notaria llamada Cheryl sacó el escáner del microfilm. Parece que eres copropietario desde 1987, dijo. No le dije que ese fue el año en que Samuel cumplió 15 años. Ese fue el año en que encontré mi propia voz en los tribunales, ayudando a mujeres a escapar de hombres que pensaban que el silencio significaba rendición. Parecía que mamá había intentado, a su manera, devolverme algo. Durante los meses siguientes, reuní todo lo que necesitaría para mudarme tranquilamente, como había hecho toda mi vida. Me puse en contacto con un abogado inmobiliario especializado en propiedades rurales en dificultades. Redactamos un acuerdo que me protegía hasta el cierre de la venta. ¿El comprador? Una organización de mujeres sin ánimo de lucro que quería ampliar su programa de viviendas seguras a Alabama. Cuando pregunté qué iba a hacer el grupo con el terreno, la mujer al teléfono me dijo: reconstruirlo, convertirlo en algo bueno, un lugar donde nadie tenga miedo de dormir. Asentí, con los ojos encendidos. Eso suena perfecto. Aún así, esperé. Esperé a estar preparada para volver a pisar esa tierra, no como víctima, sino como testigo de lo que había sobrevivido. Eso es lo que me llevó a la parte 1. La llegada a casa. Yo de pie bajo el mismo nogal al que una vez trepé para escapar de los ojos de Richard. Yo sosteniendo una carpeta manila en lugar del miedo. Pero entre ese primer paso sobre la grava y lo que viene después, la casa arrasada, Richard desahuciado, el silencio derribado, hubo un último paso. La confrontación. No era ruidoso. No fue dramático. Así no es como opero. Volví una segunda vez, aproximadamente una semana después de haber enviado los avisos legales. Richard no se había movido. Aquella tarde estaba de pie en el patio, sin camiseta,
gritando a un pobre trabajador del condado que estaba allí para colocar la primera notificación de desahucio. Su voz era áspera, curtida. Su cuerpo se había hundido en sí mismo. Ya no era el muchacho que una vez se alzaba sobre mí. Era un hombre amargado que confundía la ocupación con la propiedad. Cuando me vio salir del coche, su cara se torció como si alguien le hubiera escupido en la bebida. «Tú», gruñó. «¿Tú hiciste esto?» No contesté. Me acerqué al borde del porche y miré el escalón agrietado, con el que había tropezado cuando tenía 12 años, justo antes de que le dijera a papá que era torpe y me hiciera azotar por ello. «No puedes hacer esto», ladró. «Es mi casa». Me volví lentamente hacia él y le miré a los ojos. «Nunca lo fue», dije. Balbuceó. Intentó gritar de nuevo, pero su voz se quebró. Tal vez por la edad. Tal vez por el peso de haber perdido por fin algo que había robado hacía mucho tiempo. Le entregué una carpeta, no la escritura original, sino la notificación final. «Tienes 30 días», dije. «Los nuevos propietarios estarán aquí el día 1». Se rió amargamente. «¿Crees que esto te da la razón?» Bajé, con los talones haciendo crujir la grava. «No», dije. «Vivir lo suficiente para hacerlo me da la razón». Esa misma noche, en mi cocina de Baltimore, saqué un sobre de papel manila lleno de fotografías. La mayoría estaban descoloridas. Una mostraba a Samuel en su primer día de universidad. En otra aparecía yo, 20 años atrás, con un certificado de voluntaria de una línea de ayuda contra la violencia doméstica. Pero la que miré durante más tiempo era una foto de la casa Ross, tomada el año anterior a mi marcha. En ella, yo estaba junto a la barandilla del porche, con los brazos cruzados sobre el pecho. Richard estaba a un lado, medio en cuadro, sonriendo. Lo volví a meter en el sobre y me serví un vaso de vino. No me temblaron las manos. Por primera vez en décadas no llevaba nada que no pudiera nombrar. Fue Samuel quien me dio el empujón final. No con un sermón o una intervención dramática, no. Simplemente me llamó una noche desde Chicago y me dijo lo orgulloso que estaba. «Mamá», me dijo, «hiciste lo imposible. Hiciste una vida desde cero. No te limitaste a sobrevivir. Construiste algo». Y entonces me di cuenta de que tenía razón. Había pasado demasiado tiempo pensando que estaba rota. Pero la verdad era que había construido algo más fuerte que los muros que una vez me habían atrapado. Había construido seguridad, dignidad, un futuro. Así que era hora de enfrentarse al pasado y hacer algo con él. Reservé un vuelo de vuelta a Millstone. Solo un viaje corto, me dije. No una confrontación. Solo negocios. Antes de irme, llamé a una abogada, Miriam Velázquez, una mujer aguda y sensata que ya me había gestionado varias transferencias de propiedades. Le conté mis planes. Le dije que no quería dramas ni enfrentamientos. Lo quería limpio, preciso, permanente. Miriam, Dios la bendiga. No se inmutó. Tienes el título completo y la propiedad clara, dijo. Ni siquiera hace falta notificarle en persona. Podemos presentar el desahucio tranquilamente. Le di luz verde. Cuando llegué a Millstone aquella segunda vez, no me acerqué a la casa. Me alojé en una pequeña posada a las afueras de la ciudad y me encargué de todo por teléfono. Miriam presentó el desahucio en el juzgado del condado. Una tramitadora local, una mujer de mediana edad llamada Tasha, con ojos cansados y un firme apretón de manos, entregó los papeles a Richard un martes por la mañana. Al principio se negó a aceptarlas. Le cerró la puerta en las narices. Pero no importaba. Tasha ya había tomado la foto como prueba. Eso era suficiente. Esa noche me llamó, primero desde un número que no reconocí, y luego desde otro. Tampoco contesté. Dejó un mensaje de voz. Lo de siempre. ¿Crees que esta casa es tuya?, escupió. ¿Crees que puedes borrarme? ¿Después de todo lo que hemos pasado? He borrado el mensaje. No había un nosotros. Nunca fue una historia compartida. Solo una a la que me habían arrastrado. En los días siguientes me reuní con la junta directiva sin ánimo de lucro de Hearth, Hope, una iniciativa de vivienda para mujeres con sede en Montgomery. Querían expandirse a condados rurales y crear refugios seguros para mujeres que huyen de situaciones domésticas. Les dije que tenía una casa, una que quería ver reutilizada, redimida. Me preguntaron si estaba seguro.
Querida, le dije, no hay ni una fibra en ese tablón que quiera conservar. Cerramos el trato 2 semanas después. Tranquilo, legal, limpio. El papeleo pasó sin ruido. Observé desde la distancia cómo llegaba un equipo de construcción con camiones y contenedores. Los obreros no conocían la historia de la casa, ni falta que les hacía. Solo estaban arrancando la podredumbre vieja para hacer sitio a las raíces nuevas. La última vez que pasé por delante de la propiedad antes de la demolición, Richard estaba de pie en el porche, solo, una bolsa de basura a sus pies. Su rostro estaba pálido, furioso, pero no sorprendido. Lo sabía. Sabía que había esperado. Sabía que no había vuelto con miedo, sino con determinación. Bajé la ventanilla lo suficiente para que se oyera mi voz. Nunca me escuchaste cuando te dije que no, Richard, dije, tan calmada como siempre. Así que esta soy yo diciéndolo lo suficientemente alto para que dure. Luego me alejé, con la grava silbando bajo mis neumáticos. La excavadora no venía con drama, sin bocinas, ni sirenas, solo un zumbido bajo y mecánico y una única bandera naranja azotando contra el calor de Alabama. Observé desde mi coche, aparcado bajo el viejo nogal que antaño había sido mi único refugio. No me vestí de negro, no agarré un pañuelo ni me cesé las lágrimas. No era un funeral, era una liberación. Uno a uno, fueron despegando el tejado de aquella casa como quien levanta una costra de una herida ignorada durante demasiado tiempo. La puerta principal, la que tantas veces había golpeado en silencio, fue la primera en caer. Se desprendió de las bisagras y se dobló como un cartón. El porche se hundió, las ventanas parpadearon y las vigas gimieron como si supieran que por fin se habían oído sus secretos. Richard no estaba allí. Ya había sido notificado. Un sheriff lo escoltó fuera de la propiedad días antes. Escupió en el césped, maldijo al alguacil y le dijo que yo había embrujado a la familia. Que crea lo que quiera. En realidad, no había hecho más que reclamar lo que era mío, lo que siempre había sido mío. La organización sin ánimo de lucro llegó poco después. 2 mujeres jóvenes con polos impecables y sonrisas de sujetapapeles. Me saludaron al verme. Salí del coche. Todavía tenía las piernas rígidas, pero la columna recta. Soy Evelyn Ross, dije, extendiendo una mano. Esta tierra era veneno. Me gustaría ver algo bueno plantado aquí. Asintieron, con ojos amables escudriñando los restos esqueléticos de la casa. Vamos a construir algo robusto, dijo uno. Seguro, con cerraduras que funcionen en ambos sentidos, habitaciones con luz solar, un jardín en la parte de atrás. Un jardín, repetí. Eso suena bien. Me hicieron un recorrido por los planos. No es que lo necesitara. El plano ya estaba dibujado en mi corazón. Una cocina segura, dormitorios sin cerraduras por fuera, cuartos de baño que no resonaran de vergüenza. Uno de los voluntarios más jóvenes se me acercó tímidamente. ¿Es cierto que antes vivías aquí? Miré hacia la tierra, ahora llena de escombros. Sí, dije, pero no tenía ganas de vivir. Ella asintió, como si lo entendiera. Quizá lo entendía. Tal vez lo haría. Con el tiempo. De vuelta en Baltimore, la vida volvió a la calma. Samuel lo visitaba más a menudo, trayendo comestibles e historias sobre los ensayos universitarios de su propio hijo. Le conté, dijo Samuel un día, lo que hiciste, lo que construiste. Enarqué una ceja. ¿Te refieres a lo que destruí? Sacudió la cabeza. No, mamá. Lo que liberaste. Unas semanas más tarde, volví para asistir a la inauguración. Acababan de instalar el cartel de la Casa de la Segunda Oportunidad, pintado a mano y colgado con esmero entre 2 columnas blancas. Debajo, grabada en una placa de bronce, en honor de Evelyn Ross, por cada mujer que dijo no, y nunca fue escuchada. Ya te oímos. Me dieron unas tijeras plateadas para cortar la cinta. Me temblaron los dedos solo un poco al cortar la cinta roja satinada. Sonaron los aplausos. Algunas mujeres aplaudieron entre lágrimas. Yo simplemente me quedé allí, abrumada por cómo algo tan simple, espacio, seguridad, silencio, podía convertirse en un santuario. Esa noche, en la habitación del hotel, abrí mi diario.
el que había empezado 5 décadas atrás en un estrecho apartamento de Baltimore, con un bebé en un brazo y un bolígrafo en el otro. Escribí solo 5 palabras: la casa ya no existe. Y dormí como no lo había hecho en años. Epílogo. Todos los años, el 8 de julio, fecha del funeral de mi padre y de mi huida, publico un pequeño anuncio en The Millstone Post, el periódico en el que se publicaban los resultados de fútbol del instituto de mi hermano. El anuncio dice: aún aquí, aún en pie, todavía no es tuyo. Sin nombre, sin dirección, solo la verdad. Nunca volví a saber nada de Richard. Se rumoreaba que se había mudado 2 condados más allá y vivía en un parque de caravanas detrás de una gasolinera, pero a veces me lo imagino pasando por delante de ese solar vacío, viendo el revestimiento fresco, los paneles solares, las risas de los niños. Y espero que, en lo más profundo de lo que quede de su marchita alma, sienta el aguijón de algo que no puede nombrar. No venganza, no la culpa, solo ausencia. La ausencia de control, de poder, del silencio. Porque el silencio fue lo primero que me enterraron, pero viví lo suficiente para levantarme de ella y quemarlo haz a haz, con una sonrisa. Y eso al final fue suficiente. Suscríbete al canal y dale a la campanita. Y si tienes historias similares, compártelas en comentarios. Gracias.